Bienvenido a esta segunda sesión de Aprender a Meditar. En la primera sesión vimos que Buda descubrió que la respiración es la herramienta fundamental para el autodescubrimiento. La respiración es nuestra compañera constante, un puente entre el mundo exterior y el mundo interior. Cada respiración es única, recordándonos la impermanencia de la vida y la esencia del momento presente. Cada momento de nuestra vida es único. Espero que esta sesión te ayude a entender un poco más cómo meditar. Los efectos de la meditación los notamos al menos 2 o 3 semanas después de meditar al menos 10 minutos diarios, pero cada persona es distinta. En mi caso, me ha ayudado mucho a dormir mejor y a reaccionar menos. Estos son, en general, 2 de los principales efectos. La meditación es básicamente entrenar nuestra mente para estar en el presente, aprender a no engancharnos a pensamientos que nos llevan al pasado o al futuro, lo cual es algo ilusorio, falso, ya que no es la realidad presente. Aprendemos a desengancharnos de estos pensamientos meditando, dejarlos ir y centrarnos en el momento presente. Y de este modo, centrarnos en estar presentes en la verdadera realidad, que es el momento en el cual vivimos, y no simplemente divagar en pensamientos ilusorios y falsos que vienen al final del pasado o del futuro. Al centrarnos en nuestra respiración, encontramos el camino hacia la liberación, como enseñó Buda, las enseñanzas de Buda, liberándonos del espejismo del mundo exterior, es decir, todo lo que es ego, pensamientos falsos o lo que es lo mismo Maya. Maya es un concepto que significa algo ilusorio, la falsedad, algo que no es real. Para alcanzar la verdadera realidad y la conciencia, no solo individual, sino a nivel de humanidad, es para lo que utilizamos en realidad la meditación. Nuestra respiración siempre es diferente y renovada, y al mismo tiempo es una constante, y nunca sabremos cuándo tendremos nuestra última respiración. De esta manera, es el ejemplo perfecto para enseñarnos que la vida es impermanente y es constantemente impermanente, e incluso cuando morimos no sabemos lo que va a pasar, pero sabemos que habrá transformación y nos transformaremos en bacterias y las bacterias se transformarán en otra cosa, etc. En realidad, somos energía y la energía no puede permanecer constante, se transformará, siempre se está transformando la energía, como la vida misma. Nuestra misión es entender la realidad. Por ejemplo, no es importante si estás feliz hoy, porque eso puede cambiar. Así que no deberíamos apegarnos a un estado de ánimo, ya que va a cambiar. Por este motivo, en la meditación practicamos desapegarnos, dejando ir los pensamientos y centrándonos solo en nuestra respiración, que representa la vida misma. Lo importante en meditación es entender la realidad, y lo haremos al darnos cuenta que la vida es impermanente, como el Buda enseñó, o sus enseñanzas. Y el hecho de comprender la realidad será el alcanzar el concepto de nirvana, el cual lo veremos más en detalle en un poco. La realidad es simplemente estar conscientes de que existimos y estamos presentes. El estar en nuestra respiración y sabiendo que la vida está cambiando constantemente, así que no debemos apegarnos a las cosas del mundo exterior. Y todo ello representará el fin del sufrimiento, la liberación
o lo que es lo mismo el concepto nirvana. Es decir, aprendiendo a desapegarnos de las cosas del mundo exterior, es como aprendemos a ser libres, a no estar apegados a algo determinado del mundo exterior, que al final, si desaparece, nos hace sufrir. Lo importante es permanecer en la respiración y observarla. Si estoy inquieta o inquieto, entonces observo ese estado de inquietud. Me observo a mí misma o a mí mismo. Si me siento triste, entonces observo ese estado que tengo, enfocándome en la respiración, y me daré cuenta de que ese estado es transitorio. Es decir, en lugar de pensar o de sentirse que si estamos tristes es eso lo único que existe, es que somos como una especie de emoción, de sentimiento, es muy distinto a sentir que simplemente lo estamos observando, que no somos esa emoción, es muy distinto. Digamos que sufrimos mucho menos. Lo que somos es simplemente presencia. Y cuando nos damos cuenta de eso, es cuando conseguimos el concepto nirvana, el final del sufrimiento y liberación, tal y como hemos dicho. Cuando me entra ansiedad, estoy nerviosa, nervioso, solo observo, y al hacer eso, creo distancia entre ese sentimiento, emoción, estado de ánimo, etc., y yo misma. Así es como llegamos a alcanzar el final del sufrimiento o estado de nirvana. Por tanto, si estamos con ansiedad, con ira, lo que podemos hacer es sentarnos con esos pensamientos, sensaciones, emociones y observarlos, porque son estados temporales, van y vienen, no son reales, dependen de las reacciones de nuestra mente, y lo único que es real es nuestra presencia. La ira, la ansiedad, son solo estados de ánimo. No hay que engancharse a ellos, conectarse a esa hilera de pensamientos falsos. Debemos permanecer en contacto con la respiración, observándolos desde allí, y de este modo se activará nuestro modo de observador, que es lo que hacemos cuando estamos meditando. Es como entrenamos nuestra mente. Cuando se activa nuestro modo observador, se activará nuestra presencia, y por ello nos daremos cuenta de que no es la persona feliz, no es la persona triste lo importante, ya que todo ello son etiquetas, solo etiquetas, y en realidad lo que somos es solo una cosa, presencia. Por lo cual lo más importante es estar presentes en el momento, en el ahora. Dicho sea de paso, que hay un libro muy bueno de Eckhart Tolle llamado El poder de la hora, el cual es impresionante y también ayuda muchísimo a entender todo esto y la vida en sí misma. Y después de este inciso, vamos a seguir con esta sesión. De esta manera entramos en el momento presente, en el ahora, cuando meditamos. Pongámonos entonces a meditar con aceptación y entrega y no como víctimas o victimizándonos, y con el compromiso de descubrir quiénes somos interiormente. Vamos a entrar en el momento presente, en el ahora. Como resultado de la práctica de meditar, observarás que cuando alguien te enerve, te cause ansiedad, te moleste, realmente, en lugar de reaccionar o entrar en pánico, entras en un estado de presencia. Sentirás una pausa y, como consecuencia, actuarás desde la perspectiva de estar presente y observar. Para terminar, resumimos que cuando nos conectamos con nuestra respiración, nos conectamos con el momento presente. La respiración es lo único que nos puede separar de nuestros pensamientos, y por ello, a través de la meditación,
podemos alcanzar nirvana, el estado del fin del sufrimiento y la liberación. Ahora vamos a hacer una práctica de meditación. Como en la sesión anterior, la primera sesión, vamos a ver cómo meditar. Vamos a hacer una práctica. La meditación es un viaje personal y no hay una única manera correcta de practicar la meditación. Comienza llevando tu atención a tu respiración. Abraza la calma, la quietud de tu cuerpo y simplemente observa todo a tu alrededor. Escucha con tus oídos los sonidos que hay, estés donde estés, en tu cocina sentada o sentado, en un parque, estés donde estés. También observa la sensación de tu cuerpo, los aromas que te rodean. Deja ir cualquier pensamiento que surja. No te enganches a ningún pensamiento, solamente obsérvalo. Practicando de este modo el desapego de los pensamientos. Es decir, cualquier pensamiento que aparece en nuestra mente, una vez que estamos meditando, no lo rechazamos. Le damos la bienvenida, pero no nos enganchamos a él. No empezamos a pensar ese pensamiento, sino que volvemos a centrarnos en la respiración. Lo observamos y nos centramos en la respiración. Siente el subir y bajar de tu pecho al respirar, colocando tu mano sobre tu corazón. Permite la conciencia de tu cuerpo, sintiendo la conexión con el momento presente. Un inciso es que lo ideal es meditar sin música, puesto que es un elemento del mundo exterior, pero no obstante, podemos comenzar practicando meditar con música si eso nos hace al principio más atractivo el sentarnos y meditar. No obstante, intentad ignorar la música porque, como he dicho, es un elemento del mundo externo y nos centramos únicamente en nuestra respiración. Entonces, nos vamos a sentar, o si estamos de pie, pues de pie, y estemos donde estés, nos sentimos con los pies en el suelo, nos sentamos en una postura confortable, con la espalda recta, relajada pero recta, no vamos a dañar nuestra espalda, y cerramos los ojos. Observamos cualquier sonido externo, lo observamos, le damos la bienvenida a cualquier ruido que haya, pero no nos enganchamos a ello y enfocamos nuestra atención en la respiración. Vamos a meditar por simplemente 3 minutos. Y nos enfocamos en nuestra respiración. Cualquier pensamiento lo observamos, no nos enganchamos, no juzgamos y volvemos a centrarnos en nuestra respiración. No tenemos que forzar la respiración, solo observarla. Y no hay modo de respirar perfecto. Si estamos agitados, nerviosos, la respiración será nerviosa, no pasa absolutamente nada. Solo la observamos. Así es como entrenamos nuestra mente. Voy a intentar no hablar, pero debéis recordar que cualquier pensamiento volvemos a nuestra respiración. Cualquier ruido lo observamos y volvemos
a centrarnos en la respiración. Si estamos un poco distraídos o muy nerviosos, respiramos un poco más profundamente para intentar atraer nuestra atención a la respiración, pero no hay que forzar nada. Recordamos estar conectados a la respiración. Si nos hemos distraído con cualquier pensamiento o ruido, volvemos a nuestra respiración y no nos enfadamos, no juzgamos el hecho de habernos distraído. Eso es normal. Simplemente estamos entrenando nuestra mente y para ello volvemos a la respiración. Un minuto más. Bueno, pues muy bien. Espero que hayáis disfrutado, que esto sea de ayuda. Me alegro de compartir mi experiencia con vosotros y hasta la próxima sesión. Me encantaría que me dejarais algún comentario con vuestra opinión, cualquier duda, os contestaré en cuanto pueda. Y gracias por uniros a esta práctica de meditación, a esta sesión, y no olvidéis suscribiros a mi canal para ver todos los vídeos a tiempo. Gracias y hasta la próxima.